Muy bien, pues ya estamos grabando. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este seminario de marxismos. Hoy nos toca revisar el pensamiento de Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov. En realidad, Lenin es un seudónimo, usaba muchos seudónimos. Eh, Trotsky también es un seudónimo. Lev Davidovich Bronstein es su verdadero apellido, ¿no? Entonces, es un pensador importante eh, y como siempre aquí tengo mi presentación. ¿Sí se ve? Ahí se ve más o menos, ¿no? Lenin Sí, para el sí, siglo sí, XXI. sí, muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, Lenin para el siglo XXI, de hecho, en el 2024 ya andamos avanzados en el siglo XXI y aún así volver a revisar el pensamiento de Lenin, ¿no? Tal vez no se pueda volver a hacer lo que hizo Lenin, pero intentar repetir lo que hizo Lenin. Esa es una consigna de algunas relecturas que se han hecho en este siglo XXI. No tanto volver a Lenin, sino repetir a Lenin, ¿no? Pero ¿qué es lo que habría que repetir de Lenin, ¿no? ¿Por qué recordar, volver sobre Lenin en el siglo XXI? Bueno, por su papel decisivo que tuvo en la Revolución de Octubre de 1917, ¿no? Eh, no hubiera existido la Revolución de Octubre de 1917, a ver si ahorita aclaramos la especificidad de esa revolución, si no hubiera existido Lenin, ¿no? Aquí sí el elemento subjetivo, el elemento de el sujeto, la persona en hacer historia es decisivo y es muy claro en Lenin, ¿no? Una revolución que, por cierto, define lo que Eric Hobsbawm, este historiador marxista inglés, definió el corto siglo XX. ¿Por qué el corto siglo XX? Porque empieza en 1917, ¿sí? Con la Revolución de Octubre y termina con la caída del mal llamado socialismo real. O sea, todo ese siglo definido por la Revolución de Octubre, ¿no? Y es que la Revolución de Octubre va a transformar la política mundial, ¿no? Evidentemente no hay otro antecedente en el siglo XX, no hay otro antecedente de un ataque más radical al capitalismo y a sus imperios. Y por eso el intento de acabar con esa revolución, con ese mal ejemplo que era un gobierno obrero y campesino, ¿no? Una guerra civil, 21 ejércitos para aplastar a la revolución rusa, ¿no? Que por cierto se defiende y arma un ejército rojo eh, con obreros, con campesinos, con trabajadores que defienden la revolución, ¿no? La defienden, pero es un proceso de devastación el que resulta de esta sangriento intento de aplastar la revolución rusa, ¿no? Eh, y puedo decir que la revolución fracasó como primer paso hacia la revolución mundial, porque eso era lo que quería Lenin, los bolcheviques, los revolucionarios de aquellos años. Ellos no estaban viendo cómo hacían la revolución en un solo país. Ese es el debate que Trotsky va a tener con Stalin, ¿no? Revolución mundial, revolución en un solo país, pero todos los revolucionarios están pensando en una revolución mundial que se detuvo, ¿no? Aunque va a generar todo, va a acelerar y generar procesos de descolonización mundial, ¿no? Todo el siglo XX va a quedar cimbrado, ese corto siglo XX va a quedar cimbrado por la Revolución de Octubre, ¿no? Entonces, volver a Lenin para recuperar la memoria política de las luchas revolucionarias, para repetir su tentativa revolucionaria. Eso es lo que Lenin, a lo que nos convocaría Lenin, ¿no?
uno de sus últimos escritos, volver a empezar, dice Lenin, pero hacerlo mejor, porque ya aprendimos todos los errores que tuvimos, pues bueno, volvamos a empezar. Es uno de sus últimos escritos de Lenin, ¿no? Volver a repetir la tentativa revolucionaria, ¿no? Y este papel que tiene Lenin en la Revolución de Octubre viene desde su incorporación muy joven al movimiento socialista ruso, donde sus primeras intervenciones son en la insistencia en organizar un partido revolucionario en Rusia, debatiendo con el terrorismo de los narodniki, los populistas, como también se les llama, estas jóvenes críticos del zarismo que deciden irse con los campesinos para con ellos empezar una revuelta, ¿no? Aunque muchos de ellos, influidos por el anarquismo, en realidad derivan hacia el terrorismo, ¿no? Hacia el intento de matar al zar, a las autoridades, ¿no? Entonces Lenin entra en ese debate planteando la necesidad de abandonar eso que pudiéramos cuestionar como política revolucionaria, el terrorismo y el llamado a organizar un partido, ¿no? Ya desde sus primeras intervenciones, principios del siglo XX, 1901, 1902, 1903, cuando escribe El qué hacer, que es un libro sobre la organización del Partido Revolucionario, ¿no? Esas es prácticamente las primeras intervenciones de Lenin, ¿no? Pero Lenin es este revolucionario que rompe con la Segunda Internacional, se atreve a romper con ella, con Kautsky y la socialdemocracia alemana, que era el partido más importante de la llamada Segunda Internacional, de los partidos socialistas de aquella época, que eran partidos de la socialdemocracia, se llamaban, que en 1914, bajo la presión nacionalista de sus respectivos países y gobiernos, deciden apoyar a sus gobiernos particulares para irse a la Primera Guerra Mundial, traicionando los principios pacifistas de los socialistas, ¿no? Lenin y otros, Luxemburgo, Trotsky y otros, rompen con la Segunda Internacional por esta traición a los principios socialistas, ¿no? Pero por cierto, Lenin no se queda pacifista, ¿no? Él dice, transformemos la guerra en revolución, ¿no? Esa va a ser su estrategia, porque él está pensando la revolución constantemente, el partido para la revolución, ¿no? Aunque la tiene muy difícil en Rusia, ¿no? En esos años, Lenin lee a Hegel, ¿no? Por ahí hay unos famosos cuadernos, manuscritos, donde Lenin está leyendo a Hegel, subrayando, poniendo notas al margen, aprendiendo de Hegel los saltos revolucionarios, ¿no? Mientras escribe El Estado y la Revolución, repensando el Estado y repensándolo en una estrategia revolucionaria, destruir al Estado, reconstruir al Estado en otra clave, ¿no? En una clave revolucionaria, ¿no? Y estalla la revolución de febrero, ¿sí? De 1917, una revolución donde los soldados, principalmente campesinos rusos, que se les ha mandado a esta guerra a matar a otros campesinos que están en las otras trincheras y que empieza la rebelión, empiezan a decidir que no están de acuerdo con esa guerra, ¿no? Claro, llegan los sargentos, los capitanes, toda la jerarquía militar a decirles que eso no es debatible, ¿no? Que ahí están para obedecer. Pero ellos dicen, bueno, ¿y por qué debemos de obedecer, no? Y se atreven a hacer asambleas donde votan en contra de la guerra y votan en contra de la jerarquía militar y votan en contra del propio zarismo que les ha mandado a la guerra, ¿no? Y votan que la asamblea sea de campesinos, sea de obreros, le llaman soviets,
y empiezan a poner en crisis al propio zarismo, ¿no? Que entra en crisis, se derrumba rápidamente y entra un gobierno provisional, ¿no? Revolución de febrero. Pero Lenin está llamando a los bolcheviques a que no se detengan ahí, que no se detengan en el gobierno provisional, que no se detengan en la revolución de febrero. Sí, han avanzado muchísimo, el zarismo está cayéndose, han inventado la democracia, hay un primer gobierno liberal con nuevas leyes, se está pensando una asamblea constituyente, pero Lenin está llamando a los bolcheviques, a su partido, a que vayan más allá. Hay un doble poder, hay soviets formados por obreros, campesinos, soldados y el gobierno provisional. Y Lenin insistiendo en avanzar, avanzar en la revolución. Todo el poder a los soviets, insiste que sea la consigna de los bolcheviques, ¿no? Y ellos dudan porque finalmente una revolución contra el zarismo ha estallado, han avanzado muchísimo, pero Lenin quiere avanzar más, quiere presionarlos más. Hay que aprovechar ese momento de ascenso revolucionario e instituir el primer gobierno obrero campesino en la historia, ¿no? Muchos bolcheviques lo dudan, ¿no? Pero Lenin está insistiendo, está apelando a las bases del partido, ¿no? Los está movilizando para que avances en esto, ¿no? Todo el poder a los soviets, ¿no? Poner en cuestión al gobierno provisional. Y claro, se aceleran, los bolcheviques quieren llevar la revolución a todos lados, la quieren llevar a Alemania, pero Lenin los para, no, no, hay que negociar la paz con Alemania. No podemos ahorita en Alemania extender la revolución, ¿no? En todo caso, organicemos la Tercera Internacional Comunista, ¿no? Llamemos a todos los revolucionarios a que rompan con los partidos socialdemócratas, a que rompan con los partidos socialistas, a que organicen partidos comunistas y se adhieran a la Tercera Internacional. Y su llamado se ha escuchado en todos lados, ¿no? En realidad, ¿no? Es el impacto de la Revolución de Octubre. Esta es la Revolución de Octubre, ¿no? La revolución donde los soviets desplazan al gobierno provisional y se erigen como gobierno, el gobierno de los soviets, ¿no? Eh, pero su aspiración es una revolución mundial, ¿no? Y están efectivamente formándose partidos comunistas, ¿no? Están dividiendo a partidos socialdemócratas, socialistas, en todos lados están eh, formándose partidos comunistas, en Hungría, por ejemplo, ¿no? Donde los socialdemócratas se convierten al leninismo eh, y, y constituyen un soviet donde nombran a Lenin presidente del soviet, ¿no? En Hungría. E invitan al Partido Comunista, que apenas está formando, a que sea parte del gobierno, ¿no? Ahí entra George Lukács, un filósofo refinado que de pronto se convierte al comunismo y ahí anda en esta revolución húngara, ¿no? En Polonia, en Alemania, se están formando estos partidos, se están dividiendo los partidos socialdemócratas, socialistas, están formándose consejos de fábrica en Italia. Mientras tanto, les mandan 21 ejércitos imperialistas para aplastar la revolución rusa y aparte el ejército blanco, el ejército zarista, ¿no? Y toda la división que hay también en la propia revolución rusa, ¿no? Pero ellos están en un proceso revolucionario, aunque claro, están detectando lo que pasa en Hungría, y en Hungría lo que pasa es que viene un golpe sangriento militar contra esta tentativa del soviet húngaro, ¿no? En Alemania también hay varios intentos de asaltar el poder que van fracasando, ¿no? Y Lenin detecta que el capitalismo se está estabilizando, ¿no? Pero hay una ultraizquierda que él mismo ha organizado, una ultraizquierda comunista a la que critica, ¿no? La enfermedad infantil del izquierdismo,
les llama a los que él mismo ha prendido y encendido y ahora tiene que calmar, ¿no? Ellos están esperando la revolución alemana, que va fracasando una y otra vez, ¿no? Eh, para mantener el proceso revolucionario, ¿no? Ya está Lenin inventando la nueva economía política para evitar las hambrunas en Rusia, está detectando el proceso de burocratización de la propia revolución, el zarismo nos está ganando, llega a decir el propio Lenin, ¿no? Y Lenin ha recibido un balazo, por cierto, de la izquierda, que en un momento dado los acompañó. También ha sufrido un derrame cerebral. Le han pedido que se retire, que ya no se ocupe de todos los asuntos, pero él sigue comprometido en el proceso revolucionario, participando en el Congreso del 22, escribiendo su testamento, exigiendo quitar a Stalin, ¿no? Y al final, cuando de pronto ve que se está retrasando la revolución en Occidente, que ha fracasado ya varias veces la revolución en Alemania, mira hacia el este, mira hacia las luchas descolonizadoras, ¿no? Y escribe este texto donde dice, ay, a lo mejor tenemos que empezar de cero, ¿no? Tenemos que empezar desde el principio, pero empecemos, ¿no? Nos deja una obra con 55 tomos, con más de 9,000 documentos, ¿no? Este es el Lenin que habría que recuperar, ¿no? Hay un libro magnífico que estuve leyendo, lo descubrí apenas en estos días, lo recomiendo. Si quieren, si están interesados, luego se los paso, de Tariq Ali, que por cierto es un novelista extraordinario, por cierto, de la Cuarta Internacional. Entonces, un novelista, alguien que conoce y que vivió procesos revolucionarios, Tariq Ali, escribe sobre Lenin, ¿no? Un libro magnífico, ¿no? Los dilemas de Lenin, que lo ando leyendo, ¿no? 500 páginas, ¿no? Apenas lo descubrí esta semana y incorporé varias cosas, ¿no? Pero hay que, a ver, volveré sobre este libro de Tariq Ali para meterle más cosas, ¿no? Los dilemas de Lenin, terrorismo, guerra, imperio, amor, revolución, ¿no? Me interesa el capítulo del amor, ¿no? No, todos, ¿no? Bueno, Lenin se propone impulsar la revolución socialista, pero ni más ni menos que en el imperio más atrasado de Europa, la Rusia zarista. Un absolutismo eh, que no tenía ninguna libertad burguesa liberal, ¿no? Por Rusia no pasa la historia, no había pasado la historia. Estaban los zares como en la Edad Media, ¿no? Incluso con servidumbre, incluso con venta de campesinos, ¿no? Entonces, cero libertades políticas, cero libertades de cualquier tipo, ¿no? Ahí manda el zar, su familia va a seguir en el poder, hay toda una élite cercana eh, a esta familia zarista, ¿no? Luego tiene una iglesia ortodoxa de lo más retrasada y antisemita, ¿no? Que cada tanto hace purgas contra judíos, ¿no? eh, que es parte, por cierto, de una tradición en Europa, pero si había un lugar peor, en ese sentido era la Iglesia Ortodoxa rusa zarista, ¿no? Con una enorme masa campesina, ¿no? En realidad eh, era una sociedad campesina, feudal, servil, semiesclava, con poco desarrollo del capitalismo, ¿sí? Que están haciendo en algunos centros urbanos, ¿no? Lenin va a hablar de que ya el capitalismo se está imponiendo, etcétera, pero en realidad hay una enorme masa campesina, ¿no? Una enorme masa campesina que, por otro lado, ha tenido desde de varios siglos rebeliones campesinas, ¿no? La historia de Rusia también es, en parte, es la historia de rebeliones campesinas. Pero en esos años, finales del 19, principios, finales sobre todo del 19, ¿no? Porque para el 20 cambian las cosas, justamente con Lenin y otros marxistas, ¿no? Pero ¿qué había antes, no? Bueno, había una inteligencia crítica rusa, una serie de intelectuales rusos insatisfechos totalmente por vivir en la Edad Media,
¿no? Liberales que sueñan con el desarrollo del capitalismo, que por cierto han leído a Lenin, digo, han leído a Marx, han leído El Capital, ¿no? Narodnikis, estos populistas, jóvenes, idealistas, muchos de ellos de la aristocracia, que se unen a los campesinos para impulsar una revolución campesina. Ellos inventan la consigna tierra y libertad, que luego llega a España y luego llega a México con los magonistas y luego llega a Zapata, ¿no? Pero viene de Rusia. Claro, estos Narodniki en realidad están influidos por los anarquistas, ¿no? Eh, y ahí está, recordemos que ahí está ni más ni menos que Bakunin, este amigo y polemizador de Marx, ¿no? Amigo, pero se la pasan peleando todo el tiempo, ¿no? Pero Bakunin, alejado ya de Marx y de todo diálogo con Marx, se ha acercado a Nechayev, un anarquista muy joven. Por cierto, está su imagen junto con Bakunin, el de abajo es Kropotkin, y Nechayev le da un tinte de acción directa terrorista al anarquismo, ¿no? Esta es la marca que va a marcar a los propios Narodniki, ¿no? La acción política es asesinar al zar, ¿no? Esta es la influencia de estos anarquistas, sobre todo en Rusia, y una situación tan desesperada como la rusa, ¿no? A diferencia de Kropotkin, por cierto, ¿no? El príncipe Kropotkin, príncipe sí está ligado con la aristocracia, sí es anarquista, sí al final regresa a Rusia y saluda y apoya la Revolución de Octubre, ¿no? E incluso le escribe a Lenin, ¿no? Kropotkin. Y muere apoyando a la propia Revolución Rusa. Pero Kropotkin no es la gran influencia política en principios finales del siglo XIX, es Bakunin y Nechayev y el terrorismo, ¿no? En 1881, un terrorista suicida mata al zar Alejandro II, que supuestamente era el zar reformador, el que va a terminar con la servidumbre de los campesinos, a medias, porque les deja todas las deudas, ¿no? Pero este asesinato del zar va a generar una represión extrema contra los Narodniki rusos, ¿no? Algunos de ellos dibujados por Dostoyevsky en su novela Los demonios, ¿sí? Y en realidad hay mucha literatura rusa sobre esto, ¿no? Sobre esta situación de el terrorismo como política en Rusia, ¿no? Claro, muchos de ellos, Vera Sasulich, que también intenta matar a un general, eh, pasa al marxismo, incluso le escribe a Marx, le escribe a Engels, eh, y se va adheriendo a la socialdemocracia, a la Segunda Internacional, ¿no? El propio hermano mayor de Lenin, Alejandro, muy joven, estudiante, eh, radicalizado por la represión que están sufriendo los estudiantes, participa en un atentado contra el zar en 1887 y es ejecutado a los 19 años, el hermano de Lenin, ¿no? Lenin, evidentemente, está viviendo esto, ¿no? Él es más joven, pero igualmente lo está viviendo, es su atmósfera cultural, ¿no? Él es influido por una novela utópica de Chernyshevsky, ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Hay quien dice el libro de Lenin, importante sobre su propuesta política organizativa del partido, se llama ¿Qué hacer? ¿No? Que es un homenaje a esta novela de Chernyshevsky, eh, que es una novela de los jóvenes rusos, ¿no? Que quieren vivir de otro modo, que están rompiendo con las costumbres de su propia sociedad, ¿no? Probablemente Lenin continúa la lectura del Capital de su propio hermano, porque el Capital muy rápidamente es traducido a Rusia, ¿no? Danielson creo que es el que lo traduce, el propio Marx aprende ruso, se la pasa en sus últimos años carteándose con los rusos, eh,
y leen, traducen a Marx, El Capital, y a lo mejor el libro lo tenía el hermano de Lenin, y Lenin lo agarra y lo empieza a leer, a terminar de leerlo, ¿no? Eh, entonces el joven Lenin queda relacionado con los Narodniki, ¿no? Pero los critica cuando se une a los grupos marxistas socialdemócratas, ¿no? Se une al grupo por la emancipación del trabajo, donde están los primeros marxistas rusos, Plejano, Vera Zasulich, esta que les contaba que fue terrorista, y le escribe a Marx, ya alguna vez regresaremos sobre esta carta y la respuesta de Marx, preguntando sobre el papel de las comunas rusas, de los campesinos para la revolución, ¿no? Eh, y Lenin entra con este grupo marxista ya, con Martov, el líder de los mencheviques, y ambos preocupados por la cosa práctica, ¿no? La propaganda, unificar los grupos marxistas, sacar un periódico, Iskra, la chispa que va a encender la pradera que está seca, ¿no? Esa es la chispa, ¿no? Estudia el capitalismo, escribe sus primeros escritos, después viaja al extranjero muy joven, ¿no? Conoce a Plejanov, nunca se lleva bien con el viejo Plejanov, Axelrod, también menchevique, Paula Fargue, este yerno de Marx, Liebknecht, líder socialdemócrata alemán, por cierto, padre de un revolucionario alemán que junto con Rosa Luxemburgo van a intentar hacer la revolución en Alemania, ¿no? Karl Liebknecht, ¿no? En 1898 se hace el primer congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso y empiezan los debates en su interior. Pero antes de que empiecen los debates, en realidad los arrestan, ¿no? Termina el congreso y la mayoría de ellos son arrestados, ¿no? Porque viven en Rusia zarista, donde no hay ninguna libertad, ¿no? Y por eso usan seudónimos, ¿no? Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin por el río, ¿sí? Él nace en 1870 en la ciudad de Simbirsk, Ulyanov, ahora, no sé ahora cómo se llame. Él vivió ahí hasta los 17 años, ¿no? Su padre fue un inspector, luego director de escuelas públicas de la región, ¿no? En realidad era consejero de Estado del zar, eh, y intenta algunas cosas liberales, son cultos, tienen algunos principios democráticos con los que educan a sus hijos, pero sus hijos se radicalizan y entran en la lucha revolucionaria contra el zarismo, ¿no? Como el hermano mayor de Lenin, ¿no? Anarquista, ejecutado en 1887, ¿no? Ahí está la familia de Lenin, ahí está el primer círculo de marxistas donde participa Lenin, y Lenin ya está polemizando con los populistas rusos, ¿no? ¿Quiénes son los amigos del pueblo, no? Los Narodniki, y cómo luchan contra la socialdemocracia, porque este es su primer debate contra el terrorismo de los Narodniki, ¿no? Y un estudio sobre el desarrollo del capitalismo en Rusia, ¿no? Él ya quiere demostrar que en la formación social rusa domina el modo de producción capitalista, ¿no? Está en todas partes, está desapareciendo la economía basada en la servidumbre. En parte sí, porque con la abolición de la servidumbre, que hace unos años había proclamado el zar, que se había trabado por las deudas, como quiera que sea, obliga a que muchos hacendados que viven del trabajo semiesclavo de campesinos tengan que invertir en otras cosas, ¿no? Y empiece, en efecto, a desarrollarse el capitalismo en Rusia, ¿no? Entonces ya Lenin está pensando que la tarea de los revolucionarios no es solo derribar el zarismo, ¿no? Algunos, y esta es su polémica con lo que va a llamar ellos oportunistas, ¿no? Eh, que incluso han leído El Capital, pero han leído El Capital para concluir que Rusia tiene que pasar por el capitalismo y luego ya que pase por el capitalismo ya podrá plantearse el socialismo, ¿no?
pero primero tiene que desarrollarse el capitalismo en Rusia, ¿no? Y Lenin ya está pensando en que hay que derribar el zarismo y al capitalismo, y que para esto van a jugar un papel importante los campesinos, ¿no? Para destruir los restos feudales de la economía rusa, ¿no? Entonces ya está metido en las tareas organizativas, propagandísticas, organizativas, ¿no? Ya ha escrito estos libros, son sus primeros textos, de sus primeros textos, y él empieza preguntando, ¿no? Este Lenin empieza planteando cuestiones prácticas, organizativas, por dónde empezar, qué hacer. Son sus primeros escritos, ¿no? Hay que hacer propaganda, hay que hacer círculos marxistas, hay que unir a los grupos marxistas, ¿no? Hay que organizar un partido, ¿no? Qué hacer para cambiar el zarismo, para salir de esta sociedad semifeudal, opresiva, donde no hay ninguna libertad? ¿Qué hacer para terminar con el capitalismo y avanzar hacia el socialismo, no? Pero fíjense, en esas preguntas hay sueños, ¿no? Pero antes de plantearse esas preguntas, hemos soñado un mundo mejor. Porque Lenin, en el qué hacer, en una de sus primeras obras importantes organizativas, dice Lenin, es preciso soñar. Es preciso soñar, cita de Lenin, pero con la condición de creer en nuestros sueños, de examinar con atención la vida real, de confrontar nuestra observación con nuestros sueños y de realizar escrupulosamente nuestra fantasía. De nada sirve soñar si no haremos todo lo posible por hacer ese sueño realidad. Llama a soñar en el quehacer, pero soñar y organizar el sueño revolucionario, ¿no? De eso se trata, ¿no? Y tal vez Lenin, por esta referencia a la necesidad de soñar, sea inspirador, así lo ha reconocido Ernst Bloch, un marxista alemán, que tiene 3 tomos llamados El Principio Esperanza, donde lo que hace Bloch es, en el primer tomo, volver a los sueños, ¿sí? Más allá de Freud, dice, más allá de Freud, hay sueños despiertos por un mundo mejor que son parte de la condición humana, el principio esperanza, ¿no? Entonces recupera las utopías en realidad, ¿no? El segundo tomo empieza a examinar utopías que han brotado de los sueños despiertos por un mundo mejor, ¿no? El tercer tomo, por cierto, es la utopía comunista, ¿no? Lo que aporta Marx al sueño de un mundo mejor, ¿no? El soñar hacia adelante, dice Ernst Bloch, como dice Lenin, no ha sido objeto de reflexión, solo ha sido rozado esporádicamente, no ha alcanzado el concepto que le es adecuado. El esperar y lo esperado, aquí en el sujeto, en el objeto ahí, lo que anuncia su llegada no ha provocado en general hasta Marx ningún aspecto del mundo en el que encontrara su lugar, ni menos aún un lugar central. El inmenso acontecer utópico en el mundo está, de modo expreso, casi sin iluminar. Y él lo va a iluminar con estos libros de El Principio Esperanza, ¿no? Ernst Bloch. Pero en realidad las problemáticas que abre Lenin es la problemática de la organización. Ese es el gran tema de Lenin, ¿no? Organizar, organizar, qué hacer, organizarse, organizar un instrumento revolucionario. Muy bien, ya lo organizamos. Organizar la revolución. Muy bien, ya lo organizamos. Organizar la sociedad surgida de la revolución y continuar la revolución, ¿no? Estas son las cuestiones que está planteando Lenin, ¿no? Cuestiones prácticas, ¿no? Organizar las fuerzas revolucionarias, ¿no? Y por eso va a empezar su debate, sus intervenciones ahí, ¿no? Debatiendo con las tendencias reformistas en el movimiento socialista, ¿no? Pero debatiendo con el reformismo en términos de organización. Por eso su gran polémica de quién entra a un partido revolucionario y quién no, ¿sí? Porque se trata de hacer una organización política revolucionaria, pero hay que checar
quienes realmente están comprometidos con una política revolucionaria, porque hay muchos en Rusia, muchos marxistas, legalistas, que van a plantear que no, primero el capitalismo y sí, ganar libertades políticas al zarismo, ¿no? Pero ahorita no es el momento revolucionario, van a decir. Entonces Lenin quiere poner diques organizativos a los oportunistas, a los reformistas, ¿no? Y también cuestiona el culto a la espontaneidad, ¿no? Eh, que, por cierto, ha vuelto el culto sobre la espontaneidad en nuestros días, ¿no? Pero un culto a la espontaneidad que no ve, no tiene horizonte revolucionario, ¿no? Entonces se quedan en luchas locales, luchas economicistas, ¿no? No hay una conciencia revolucionaria, no hay la idea de hacer la revolución, disputar el poder político, ¿no? Hacer cambios revolucionarios, ¿no? Entonces, estos son los grandes temas que va abriendo Lenin, ¿no? Y con este libro, que luego el propio Lenin va a decir, no es tan importante, es muy coyuntural, ¿no? El qué hacer, problemas candentes de nuestro movimiento, así se llama, ¿no? Finales de 1901, principios de 1902, donde se plantea esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacer? Problemas candentes de nuestro movimiento. Y el movimiento era el de los marxistas que se organizaban en torno a la Segunda Internacional. Y esto tiene que ver con el contexto de la Segunda Internacional, que en una primera plática hablamos sobre ella, ¿no? Me voy a referir muy rápidamente a este contexto de la primera generación de marxistas, Kautsky, Bernstein, Labriola en Italia, Mering en Alemania, Plejánov en ruso. Todos ellos se adhieren al marxismo, pero cuando ya son adultos, en realidad no se forman en el marxismo, sino que con una formación previa se adhieren al marxismo, tienen un contacto muy estrecho con el viejo Engels del periodo final, y ellos están interesados en la sistematización de lo que luego se va a llamar el materialismo histórico, ¿no? Una teoría general del hombre y de la naturaleza, ¿no? Entonces están, lo que quieren hacer es divulgar el marxismo, ¿no? Más que otra cosa. Y entonces un marxismo simplificado, ¿no? Un marxismo ortodoxo, ¿no? La centralidad de los factores económicos, una concepción monocausalista, reduccionista, economicista, y además con una metafísica evolucionista y providencial, ¿no? O sea, la propia historia nos lleva hacia el comunismo. Hay como un fin determinado en la historia donde está garantizado que llegaremos a una etapa superior que es el comunismo, ¿no? Entonces, está este marxismo que ellos están elaborando, ¿no? Mecanicista, determinista. Ellos agarran esta metáfora de la estructura económica, la superestructura, y la vuelven toda una manera de entender el materialismo histórico, ¿no? Eh, con, con esta síntesis entre el desarrollo de las fuerzas productivas, un etapismo social que avanza fatalmente hacia una sociedad superior, que es la comunista, ¿no? Entonces, esta es la Segunda Internacional, ¿no? Estos son los padres fundadores del marxismo, han creado partidos socialdemócratas, han avanzado en el reconocimiento de estos partidos obreros, eh, han estado muy ligados a Engels. Algunos de ellos, Kautsky, Bernstein, por ejemplo, van a estar en la traducción, en la preparación de las ediciones del propio Marx, ¿no? Eh, pero Engels, que es ahora el que tiene todas las relaciones, el viejo Engels, con todos estos grupos que se acercan a él, que se llaman marxistas. Hay que recordar que el viejo Marx, el último Marx, llega a decir, yo no soy marxista, ¿no? Yo no soy marxista. Si estos son marxistas, yo no soy marxista, dice Marx, ¿no? Dice el Engels que dice Marx, ¿no? Pero Engels no tiene tantos reparos, se le acercan y él está
viendo que el marxismo realmente está creciendo, está teniendo sus organizaciones políticas, y él sigue escribiendo, ¿no? Y él sigue escribiendo, por ahí escribe un prólogo a la lucha de clases en Francia, que es de Marx, donde en ese prólogo de Engels hace una especie de autocrítica a la concepción revolucionaria de Marx y Engels en la revolución de 1848, la revolución que estalla después del manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Cuando ellos están en la Liga de los Comunistas, ¿no? Entonces su crítica es haber considerado que la situación europea estaba ya madura para una transformación socialista. Bueno, sí, no estaba madura, ¿no? Pero también el segundo es impulsar un modelo político equivocado, el de la revolución de 1789 y el de la revolución de las minorías, ¿no? El de la revolución de intentar dar golpes políticos, ¿no? Eh, entonces dice, no, ya no es necesario estas revoluciones hechas por minorías, porque ahora tenemos un trabajo de masas eh, organizado con propaganda y tenemos espacios parlamentarios, ¿no? Hacia allá va, hacia allá, hacia allá va Engels y es leído por esta pareja que está aquí, que es Kautsky y Bernstein, ¿no? Que están muy ligados a Engels, ¿no? Y a lo mejor hasta hablaron con Engels para tal interpretación, ¿no? Entonces hay que revisar la vieja táctica y girar hacia una nueva táctica, ¿no? La vía electoral, apuntando hacia una mayoría parlamentaria en la cual la socialdemocracia avanza de un modo tan espontáneo, tan incontenible y al mismo tiempo tan tranquilo como un proceso de la naturaleza, dice Engels, ¿no? Entonces, es el propio capitalismo y sus formas políticas liberales, el sufragio universal, el que ahora sirve para la emancipación, ¿no? Lo dice Engels y le va a dar su forma política a Kautsky en El camino al poder, y Bernstein también va a sacar consecuencias de esto que dice Engels, los presupuestos del socialismo y las tareas de la socialdemocracia de 1899, donde de plano Bernstein va a declarar que, bueno, ya si este es el camino, abandonemos la retórica revolucionaria, ¿no? Abandonemos ya toda esta idea de que hay que hacer una revolución, ¿no? No, el camino ya no es la revolución, el camino es una práctica reformista, ¿no? Es un camino reformista. Vamos avanzando ahí poco a poco hacia un capitalismo que vamos volviendo más humano, ¿no? Y todo esto en realidad que dice Bernstein está expresando lo que muchos políticos reformistas de la Segunda Internacional están diciendo, ¿no? No solo en la socialdemocracia alemana, sino en otros países, ¿no? Hay que revisar el planteamiento de la revolución, ¿no? Hay que impulsar reformas concretas, ¿no? Hay que trabajar la obra legislativa, ¿no? Y dejar el sectarismo, ¿no? Entonces, y además, Bernstein cuestiona la forma simplificada del materialismo histórico que se le ha dado la propia socialdemocracia, ¿no? Ahí se arma el primer debate, el primer debate en la Segunda Internacional, donde va a participar Kautsky, va a debatir con su amigo, querido Bernstein, y va a participar Rosa Luxemburgo, ¿no? Ahí está uno de los primeros escritos importantes de Rosa Luxemburgo, que le entra al debate, por supuesto, ¿no? Por eso escribe Reforma Revolución, que es una respuesta a Bernstein, ¿no? Eh, por cierto, más adelante, con el impulso de la revolución de 1905, Rosa Luxemburgo va a replantear otra vez el debate con la socialdemocracia alemana, pero ahora con Kautsky, aprendiendo de las huelgas rusas
y planteando la necesidad del camino de las huelgas, ¿no? Pero ahorita estamos a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, y está ya Rosa Luxemburgo ha tomado la palabra, ¿no? Esta revolucionaria polaca, pero que participa en la socialdemocracia alemana, ya peleándose con Bernstein, ¿no? Eh, y cuestionando todas sus afirmaciones, ¿no? Entonces, Bernstein dice que el desarrollo capitalista va atenuando las contradicciones capitalistas, ¿no? Pero Luxemburgo va a decir lo contrario, ¿no? No, no, el desarrollo capitalista lo que va a hacer es agravar las contradicciones capitalistas, ¿no? Es falso que el capitalismo se está organizando con monopolios y cárteles cada vez más grandes. Sí, bueno, está ocurriendo, pero eso no significa que la producción capitalista sea racional. Por lo contrario, se vuelve más caótica, más crítica, ¿no? Entonces, Beitzen está planteando esta progresión al socialismo a través de las reformas sociales, ¿no? Eh, pero dice, ¿cuáles reformas sociales, no? Reformas sociales que no terminan con la explotación. Sí, mejoramos la explotación, pero no terminamos con la explotación. Sí, democratizamos ciertas cosas, pero las instituciones llamadas democráticas siguen siendo instrumentos de los intereses de la clase dominante, ¿no? En realidad esas reformas solo consolidan al propio capitalismo, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Bernstein es justamente conciliar la práctica de la socialdemocracia alemana con con su teoría. Él está haciendo la teoría de la práctica de lo que hace la propia socialdemocracia alemana, que es funcionar para que el sistema capitalista siga, ¿no? Entonces, dice, no, no va a ser la democracia burguesa el camino hacia el socialismo, ¿no? Sino que la lucha por el socialismo, el sostén de toda posible democracia, pero democracia radicalizada, ¿no? Entonces, lo que Bernstein está planteando es reformar al capitalismo, ¿no? Extendiendo la democracia, las cooperativas, pero Luxemburgo dice, no, el asunto es terminar con el capitalismo, ¿no? Las reformas, eh, en realidad las radicales, solo van a ser generadas en la propia revolución, ¿no? Eh, entonces, sí hay un viraje, lo que dice Bernstein, ¿no? Que que Luxemburgo quiere deslindarlo de la cuestión del poder político, ¿no? Porque va a decir, Marx y Engels siempre plantearon la necesidad de conquistar el poder político, ¿no? Conquistar el poder político para romper con el capitalismo. Ese es el asunto sobre el que Rosa Luxemburgo va a insistir, ¿no? Años después, en otra polémica, ahora sí mortal, con la socialdemocracia alemana, en la Revolución Alemana, Luxemburgo planteará el asunto en términos todavía más graves, que tal vez lleguen hasta nuestros días, ¿no? Socialismo o barbarie, ¿no? El capitalismo se puede reformar y evolucionar de una forma humana a través de la democracia. El desarrollo del capitalismo o el desarrollo del capitalismo solo agrava las crisis y desigualdades, ¿no? Todavía la socialdemocracia a los años 60, 70, podrían decir, miren, estamos mejorando al capitalismo, ¿no? Lo que quedaba de la socialdemocracia, que estaba gobernando parte de la Europa, eh, del este sobre todo, no la parte comunista, por supuesto, ¿no? Suecia, Finlandia y todos esos países, podían presumir el Estado benefactor, ¿no? Miren, vamos avanzando, miren, está todo esto, lo hemos ganado, ¿no? Sin necesidad de revoluciones, ¿no? Hasta que llegó una contrarrevolución neoliberal y desmontó todo eso, ¿no? Desmontó todo eso. El capitalismo resultó que es irreformable. El capitalismo está volviéndose cada vez una forma más bárbara, ¿sí? De rompiendo toda eh, expresión civilizatoria, ¿no?
avanzando hacia el colapso ecosocial, hacia la barbarie, ¿no? De modo que la historia ha planteado el fracaso de la propia socialdemocracia, ¿no? Que además muchos de ellos terminaron gestionando el propio neoliberalismo y traicionando sus propias ideas, ¿no? Bueno, este es el contexto del debate, ¿no? En el que Lenin entra en la Rusia zarista, una Rusia zarista, ya les decía, donde no hay libertades individuales ni sociales, está el zar, que es el que manda, están estas reiteradas eh, muestras de intolerancia contra los judíos de la Iglesia Ortodoxa, está la subordinación de los campesinos, y está una situación tal que en realidad de persecución policíaca a los revolucionarios que fundan el Partido Obrero, e inmediatamente casi todos son detenidos, ¿no? Son detenidos y los mandaban a Siberia, ¿no? Entonces, y por otro lado hay sólida corriente marxista, pero procapitalista, ¿no? Proliberal, que hay que aliarse con los liberales rusos para que avance el capitalismo. Y ahí entran las propuestas de Lenin, el qué hacer, ¿no? Los capítulos del qué hacer, dogmatismo y libertad de crítica, ya lo veremos, ¿no? Esta primer capítulo, la libertad de crítica, tiene que ver con las opiniones de las tendencias revisionistas, ¿no? Los seguidores de Bernstein en Rusia, ¿no? Entonces, él no está a favor de que este tipo de oportunistas entren en un partido marxista, ¿no? Porque en realidad ya llevan ideas, eh, digamos, revisionistas, reformistas, anti-revolucionarias, ¿no? Bueno, de eso va a tratar esa primera parte. Luego tiene el debate sobre la espontaneidad de las masas, ¿no? Donde va a citar a Kautsky, la conciencia revolucionaria tiene que ser llevada por la organización política marxista, ¿no? Los límites de una política sindical y la diferencia con una política revolucionaria socialdemócrata, ¿no? Y luego el trabajo propiamente de organización política, ¿no? Eh, y la idea de ligar el periódico con un periódico central con la propia organización de una política nacional ruso, ¿no? Esos son de alguna manera los temas del quehacer. Pero en el Congreso es donde se da el gran debate sobre estas posturas bolcheviques y mencheviques, ¿no? La mayoría bolchevique, menchevique es minoría, ¿no? Y los que apoyan a Lenin en este Congreso son los que ganan, por eso los bolcheviques, que a veces son minoría, pero en ese momento, en ese Congreso era la mayoría, ¿no? Fueron los bolcheviques, ¿no? Y se les quedó ese nombre, ¿no? La mayoría. Los mencheviques, la minoría, ¿no? Y son discusiones muy, aparentemente, ¿dónde está la diferencia, no? Dice Lenin, es miembro del partido el que acepta su programa y apoya al partido con sus medios materiales y con su participación personal en una de las organizaciones del partido. Esta se va a votar y la van a apoyar, ¿no? Pero la de Martov casi dice lo mismo. Martov es el menchevique, ¿no? Es considerado miembro del Partido Obrero Socialista Socialdemócrata Ruso, el que acepta su programa, apoya al partido con medios materiales y le presta su concurso personal regular bajo la dirección de una de sus organizaciones, ¿no? Aquí es la cuestión de la elasticidad, luego va a decir Lenin, porque se aferra a su propia fórmula que tiene que votarse, ¿no? Pero él está planteando que el partido tiene que evitar, tiene que levantar una muralla contra la invasión de oportunistas, ¿no? Trotsky le va a contestar, yo nunca, no necesariamente los revisionistas están desorganizados y no tienen una incapacidad
para organizarse, ¿no? Pero en realidad ahí está un poco la polémica, ¿no? Es una polémica muy sutil, como se ve, ¿no? Eh, que va a dividir, ¿no? Va a ser un debate feroz, ¿no? De ahí Lenin va a ser odiado por mucho tiempo, por este debate exagerado, ¿sí? Donde los mencheviques van a plantear que Lenin sostiene una concepción puramente conspirativa de la organización, ¿no? Porque creen que todavía la influencia del terrorismo y todas estas cosas, ¿no? O que esta centralización que plantea Lenin puede volverse oportunista, corromperse, ¿no? Axelrod de plano le manda una carta a Kautsky eh, eh, explicándoles las diferencias que tienen con Lenin, ¿no? Como Lenin quiere llevar la cuestión del oportunismo, los problemas organizativos, pero son cosas diferentes, ¿no? Eh, y para acabar con el oportunismo está planteando obediencia y subordinación incondicionales, ¿no? Dramatizando todo esto, ¿no? Martov también, ¿no? También criticando, les digo, es un debate feroz que lo ganan los bolcheviques en el Congreso, pero el debate sigue por años, ¿no? Esta utopía organizativa de Lenin es un sueño burocrático, dice, ¿no? Que aprovecha la pasividad e inmadurez de los proletarios, ¿no? Eh, entonces es un conjurado Lenin, ¿no? De ahí vienen muchas descalificaciones contra Lenin de este debate, ¿no? Ya está Trotsky, por cierto, Trotsky también cuestionando duramente a Lenin, ¿no? Jacobinismo y socialdemocracia, ¿no? Luego va a escribir otro texto, peor, nuestras tareas políticas, cuestionando todavía de manera más feroz a Lenin, donde incluso parece que está más bien cuestionando a Stalin, ¿no? En su crítica, ¿no? A Lenin en este momento, ¿no? La dictadura del proletariado eh, que está sustituyendo a la dictadura del proletariado, ¿no? Entonces, igual Plejanov, ¿no? Plejanov, que por cierto en el Congreso vota por Lenin, pero ya después hace una crítica feroz en contra de estas ideas organizativas de Lenin, ¿no? Entonces les digo, o sea, y luego lo llevan a otros, ¿no? Lo llevan a Kautsky, a la propia Luxemburgo, le entra al debate, ¿no? Luxemburgo, polaca, que está en la socialdemocracia alemana, pero también intervienen los debates de los rusos, ¿no? Lenin dice, a ver, mi formulación restringe el concepto de miembro del partido, mientras que la de Martov la amplía, distinguiéndose por su elasticidad. Y es precisamente la elasticidad la que en un periodo de vida del partido como el que estamos atravesando, ¿sí? Abre indudablemente las puertas a todos los elementos de disgregación, inseguridad y oportunismo, ¿no? Como ven, o sea, si es una propuesta de medida organizativa contra estos elementos oportunistas, ¿no? Habrá que decir que además está un partido centralizado, clandestino, porque vive bajo el zarismo, donde no hay ninguna libertad, ¿no? Entonces, ellos van a decir, quieren hacer un partido clandestino, ¿no? Pues es que estamos en la dictadura zarista, ¿no? O sea, queremos una organización que dure, ¿no? Que seamos arrestados y que nos vayan a Siberia cada rato, ¿no? A Luxemburgo de plano le parece absurdo luchar contra el reformismo, el revisionismo, mediante medidas organizativas, ¿no? Pero Lenin le dice, es que en ningún país de Europa, y tampoco en Alemania, Bernstein ha desembocado tan rápidamente en una fracción liberal como en Rusia, ¿no? Donde están defendiendo el desarrollo del capitalismo, ¿no? Eh, Igual, contra estas críticas ultracentralistas, autoritarias, de intelectualismo y burocratismo, sustitucionismo, en un prólogo al libro de años después del quehacer, Lenin dice
con mucha claridad, ¿no? El principal error en que incurren las personas que en la actualidad polemizan con el quehacer consiste en que separan por completo este trabajo de determinadas condiciones históricas, de un periodo determinado del desarrollo de nuestro partido, periodo que hace ya tiempo pertenece al pasado, ¿no? Este fue el debate en 1901, en 1902. Cuando hubo condiciones de libertad, por supuesto que el partido se guió por un régimen democrático, una organización abierta con un sistema electivo, con una representación en los congresos proporcional al número de miembros organizados del partido. Aunque insiste en la necesidad de una organización de revolucionarios profesionales, ¿no? En ese prólogo va a decir, bueno, sí, necesitamos revolucionarios profesionales, pero esos revolucionarios profesionales tienen que vincularse con la clase revolucionaria, con el proletariado, que es la clase revolucionaria. Esos revolucionarios profesionales sin vínculo con la clase potencialmente revolucionaria no tienen ningún sentido. Son como un juguete, una aventura, ¿no? Solo tienen sentido si se vinculan con esta clase que en un momento dado se levantará espontáneamente hacia la lucha, ¿no? Entonces, ahí es cuando el partido va a cobrar toda su importancia, ¿no? Cuando la propia clase potencialmente revolucionaria se levanta espontáneamente por la lucha, ahí es cuando el partido va a tener su efectividad, ¿no? Entonces dice, esto fue el debate que se tuvo en esos años, ¿no? Pero la propia revolución, la de 1905 y la de 1917, nos indicaron el papel, la organización que generan los propios trabajadores, que son los soviets, ¿no? Entonces son los soviets. Ese es el sujeto, pero los soviets también necesitan este grupo de revolucionarios profesionales, ¿no? Pero los soviets son los que pueden protagonizar la revolución. Entonces Lenin está pensando en siempre en una organización revolucionaria, pero también está pensando en el Estado. Por eso el Estado y la revolución, donde vuelve sobre la cuestión de la necesidad de romper el Estado, reformularlo en el propio proceso revolucionario, ¿no? De ahí que cuando de pronto estalla la revolución, y se constituyen los soviets, en un momento dado, Lenin ve que la consigna que avanza hacia un proceso revolucionario es todo el poder a los soviets, ¿no? Entonces, sus tesis del quehacer habría que considerarlas en esta circunstancia, ¿no? Eh, como quiera que sea, el quehacer tiene que ver con este reformismo en Rusia, ¿no? Estos precursores rusos de Bernstein, ¿no? Que en realidad son brillantes intelectuales marxistas, han leído El Capital, ¿no? Bulgakov, Tugan Baranovsky, Struve, incluso se cartearon algunos con Marx y ya han constituido un marxismo, pero un marxismo que plantea que Rusia tiene que pasar por la escuela capitalista, ¿no? Vera Sasulich, incluso esta rusa marxista joven, cuando es Narodniki, le manda una carta a Marx, ¿no? Oye, Marx, aquí están leyendo El Capital y dicen que hay que pasar por el capitalismo, pero nosotros estamos comprometidos con la lucha campesina y tenemos comunas campesinas, ¿no? ¿Qué piensas tú? Eh, Le pregunta la joven Vera Sasulich, ¿no? Y Marx le va a contestar, por cierto, ¿no? Marx, por cierto, simpatiza más con los Narodniki, ¿no? Y dice, bueno, tienen una situación muy excepcional en Rusia, donde en efecto pueden saltarse los dolores del desarrollo capitalista. Llega a decir Marx en esa respuesta a Vera Sasulich, ¿no? Eh, entonces ahí está, este primer debate situado ahí, ¿no? Y luego está el del espontaneísmo, que en realidad nos remite a un debate entre Lenin y Luxemburgo, ¿no? Luxemburgo se mete en este debate cuestionando el ultracentralismo,
este blanquismo golpista, esta tradición de Blanqui, de los golpes políticos al Estado, y Lenin y Luxemburgo en realidad está valorando los movimientos espontáneos, ¿no? En contra del carácter conservador de las organizaciones, ¿no? Y por eso rechaza el ultracentralismo leninista, ¿no? Eh, ya veremos que el problema del reformismo, que para Luxemburgo se le hace absurdo tratarlo organizativamente, ya veremos que Lukács, por ejemplo, cuando reflexiona sobre este debate entre Lenin y Luxemburgo, en un texto muy influido por Luxemburgo, pero que al final, Historia y Conciencia de Clase, se define por Lenin, ¿no? Y es que dice Lukács, Luxemburgo tiene una concepción organicista de la revolución. O sea, la revolución va creciéndose como un todo orgánico, eh, donde entra la clase revolucionaria en bloque y unitariamente, ¿no? Pero así no son las cosas, ¿no? Lenin ve la lucha espontánea tiene límites, ¿no? Algunos van hacia un proceso revolucionario, pero otros no. Necesitamos alianzas, ¿no? Por ejemplo, con los campesinos, ¿no? Incluso debatiendo con capas ganadas por el reformismo. Entonces, la lucha contra el reformismo no es un mero combate intelectual, es una lucha organizativa, ¿no? Y es que, ¿cuál es la raíz del reformismo, no? Lenin en el quehacer decía, bueno, es la pequeña burguesía que participa en la lucha socialista, ¿no? El Luxemburgo, en todo caso, piensa que el reformismo viene de varios elementos, ¿no? Por un lado, sí, elementos pequeño burgueses, influidos por el parlamentarismo burgués, las ilusiones reformistas, la separación con la clase obrera y el arribismo, cualquier alusión a Morena, pues sí, tiene que ver con esto, el conservadurismo de las organizaciones y la afluencia de elementos no proletarios a las organizaciones obreras, ¿no? Para Mandel y otros es la división del trabajo la que genera burócratas que buscan la autopreservación del aparato como fin en sí mismo, ¿no? Ya Lenin, posteriormente, cuando estudia el imperialismo, va a destacar una aristocracia obrera alimentada por el colonialismo como base del reformismo, ¿no? En todo caso, el reformismo no es una cuestión subjetiva, es un reflejo de transformaciones estructurales del propio capitalismo, ¿no? Otro es el debate con el espontaneísmo, ¿no? Luxemburgo va a sobrevalorar la lucha espontánea, ¿no? Lenin, incluso aquí cita Kautsky, ¿no? Los obreros en su lucha espontánea se van a quedar limitados en los marcos del sistema capitalista, ¿no? Por ellos mismos no van a avanzar a una conciencia de sus intereses históricos anticapitalistas. La conciencia revolucionaria solo podrá ser introducida desde afuera. Y aquí cita Kautsky, por cierto, ¿no? Eh, Luxemburgo, ella ve que sí, que la propia lucha espontánea es la que va generando conciencia revolucionaria, ¿no? Pero Lenin tiene ahí el debate, ¿no? Cuestiona en todo caso el culto a la espontaneidad, ¿no? Pero esto no hace que Lenin olvide la lucha espontánea, ¿no? El partido político solo tiene sentido vinculada a la clase revolucionaria, pero una clase revolucionaria que se alza espontáneamente a la lucha, ¿no? Que no esté esperando que el partido le diga que entre a la lucha, ¿no? Sino que de pronto entra a la lucha y de pronto entra a la lucha política, ¿no? O sea, la revolución no va a venir del partido, la revolución de pronto va a desencadenarse por una explosión espontánea, ¿no? Y los revolucionarios deben de estar ahí en todo caso, ¿no? Para que esa fuerza espontánea pueda ser dirigida políticamente, ¿no? Eh, entonces, la espontaneidad de esta lucha, de esta potencialidad revolucionaria de la clase obrera, es lo que Lukács va a llamar la actualidad de la revolución, ¿no? La inminencia de un estallido revolucionario. Bueno, Lukács, ultraizquierdista, por cierto, ¿no? Entonces, pero finalmente es un horizonte estratégico de Lenin y de los revolucionarios, ¿no?
el partido organiza, eleva la conciencia, pero la crisis es la que puede generar estas explosiones espontáneas revolucionarias. Y ahí es donde el partido revolucionario puede dar una dirección política revolucionaria, ¿no? Entonces Lenin ni fatalista ni subjetivista, ¿no? Kautsky, la socialdemocracia, lo van a acusar de subjetivista, te olvidas de las condiciones objetivas. Gramsci, cuando sabe de la revolución bolchevique, lo saluda con un artículo que dice, es la revolución contra el capital, contra una lectura mecanicista del capital, ¿no? Porque la revolución bolchevique no se está esperando a que el capitalismo se desarrolle, ¿no? Pero Lenin está presuponiendo justamente las crisis del capitalismo, las explosiones espontáneas de las masas para incidir en la lucha y volver la lucha política, lucha por el poder político, ¿no? Aquí está la gran polémica en realidad de Lenin con todo el marxismo y la socialdemocracia, ¿no? Plejánov no lo entiende, ¿no? Es subjetivista, mira, es que no has entendido el materialismo histórico, ¿no? Eh, pero en realidad lo que está haciendo Lenin es romper esta concepción, eh, digamos, fatalista de la Segunda Internacional, donde las propias leyes económicas nos van a llevar al comunismo, no te aceleres, ¿no? Pero para Lenin el proletariado es determinado no solo económicamente, ideológicamente, políticamente, y su propia lucha, su voluntad, resultan un elemento que en una determinada coyuntura puede avanzar hacia la revolución, ¿no? En eso está pensando y en ese sentido hay una diferencia entre la idea de revolución y partido en Marx y la idea de revolución y partido en Lenin, ¿no? Eh, Fernando Claudín, un comunista español que lee, eh, por cierto, un libro dedicado a la Revolución de 1848, donde ubica el manifiesto del Partido Comunista, muy crítico ya de las concepciones ortodoxas del propio comunismo, de pronto dice, hace este contraste entre cómo piensa la revolución el partido Marx y cómo piensa la revolución y el partido Lenin, ¿no? Porque Lenin va a hablar en el manifiesto del Partido Comunista, va a hablar de un partido comunista, ¿no? Pero en esta idea de que el capitalismo, por sus contradicciones, va a generar la asociación de los obreros, ¿no? Y va a hacer que la lucha de clases se vuelva una lucha política y la propia clase se vuelva un partido político, ¿no? En ese sentido, cuando Marx habla de clase, de partido, está hablando de la clase entera, de la clase obrera revolucionaria, eh, que se vuelve en un partido político, ¿no? Y por eso va a decir, dentro del partido de la clase obrera, los comunistas serán los más radicales, ¿no? Sí, pero Marx está hablando de que el propio desarrollo del capitalismo va a generar que la propia clase obrera en su conjunto se vuelva una clase revolucionaria y en ese sentido un partido político en un sentido muy amplio, ¿no? Lo que Lukács llamará una concepción organicista revolucionaria, ¿no? En cambio, para Lenin es diferente, ¿no? El capitalismo eh, no va a provocar por sí mismo la unión revolucionaria ni la creación de la conciencia revolucionaria, ¿no? Eh, no, a diferencia de lo que piensa Marx, que las luchas económicas pueden derivar en luchas políticas, que por cierto, Marx lo ha visto con la lucha de los cartistas en Inglaterra, ¿sí? Pero no ha visto cómo esas luchas se han vuelto meramente economicistas cuando ya los sindicatos tienen el derecho a existir, ¿no? O cómo se quedan en la lucha meramente reformista y no revolucionaria cuando ya tienen acceso al poder político, ¿no? Cuando ya pueden participar en el Parlamento, para decirlo mejor, ¿no? Entonces, Lenin dice, no, esta lucha
sindical, esta lucha local espontánea, no llega a una concepción revolucionaria política. Revolucionaria política en el sentido de disputar el poder político e instaurar un régimen que inicie un proceso revolucionario, ¿no? Entonces, Marx habla de partido político como la clase obrera, ¿no? Pero Lenin está hablando de partido político en un sentido particular, ¿no? La organización política que en un momento determinado de crisis social, de explosión social, exista para convocar a que esa fuerza que ha despertado dispute el poder político, lo conquiste e inicie un proceso revolucionario. Ahora, esto lo dice Lenin y lo hace, ¿no? Como lo decíamos en toda la introducción, ¿no? Esto es lo que hace Lenin, ¿no? 1905, en 1907, en febrero, en sus tesis de abril, llamando a los propios bolcheviques a que llamen, a que cambien la consigna, dejen sus ilusiones del gobierno provisional y llamen a todo el poder a los soviets, ¿no? Acelerar el proceso revolucionario, ¿no? Entonces son, de alguna manera, aportes de Lenin, ¿no? Esta idea que me parece central, ¿no? La propuesta de una organización política de revolucionarios encaminada a disputar el poder político. Pero no es que nosotros o ellos o los bolcheviques o los revolucionarios sean los que disputen el poder político, no. Se requiere esta intervención masiva de los trabajadores y en esa irrupción masiva de los trabajadores tomando en manos su destino, como define Trotsky en la revolución, exista una organización de revolucionarios que los lleve justamente a acelerar el proceso revolucionario, ¿no? Eh, entonces, este es uno de sus grandes aportes. Otro es el análisis del imperialismo, ¿no? También es muy importante el impulso a realizar la Revolución Rusa y organizar la Tercera Internacional. Todos los debates de la Tercera Internacional están muy marcados por el leninismo y su último combate contra la burocracia y contra Stalin, ¿no? Por cierto, ahí hay un hermoso libro, El último combate de Lenin, de Moshe Lewin, donde cuenta con todo detalle cómo Lenin está pues ya en su combate con la degeneración burocrática, ponerse de acuerdo con Trotsky, para tratar de frenar la degeneración burocrática de la revolución, ¿no? Y su testamento político, ¿no? Leninismo para el siglo XXI, ya con esta terminamos, ¿no? Que es un poco una lección de Daniel Ben Said, un gran marxista revolucionario de la Corte Internacional, que siempre regresó sobre Lenin, ¿no? Siempre regresó sobre la cuestión política, estratégica, ¿no? Lenin para el siglo XXI, dice Daniel Ben Said. A ver qué lecciones nos da. Primera, Lenin está atento a los eventos, como una crisis revolucionaria, para intervenir en ellos, pero siempre considerando la relación dialéctica entre la necesidad y la contingencia, la estructura y la ruptura, la historia y el evento, ¿no? Siempre buscando la posibilidad de que una política organizada puede intervenir y modificar el curso de los acontecimientos, ¿no? Solo haciendo política revolucionaria se hace historia, ¿no? Y para hacer política revolucionaria, va a insistir Ben Said, se requiere un partido revolucionario, ¿no? Primera lección, para Lenin, segunda, para Lenin la crisis revolucionaria es política y no meramente económica y social, ¿no? O sea, si la crisis no se ha manifestado políticamente es que no estamos hablando de una crisis revolucionaria, ¿no? Ahora, cuando la crisis sea política, se requiere una dirección política alternativa a la capitalista, ¿no? Que vea ese campo de posibilidades a nivel nacional y mundial para intervenir, ¿no? Se trata de intervenir. Ahora, ¿intervenir en qué sentido? ¿No? Intervenir planteando la cuestión de la conquista del poder político. Esto es ineludible, ¿no? Los poderes económicos, militar y cultural quizás se esparcen más ampliamente,
pero también se encuentran más concentrados que nunca. Uno puede pretender ignorar el poder, pero el poder no lo ignorará a uno. Uno puede actuar básicamente negándose a tomarlo, pero desde Cataluña en 1937 hasta Chiapas en 1994, pasando por Chile en 1973, la experiencia demuestra hasta la actualidad que el poder no dudará en tomarnos de la forma más brutal. En una palabra, una estrategia de contrapoder solo tiene algún sentido en la perspectiva de doble poder y sin resolución. Y su resolución es resolución revolucionaria, avanzar a la revolución, aunque sea un camino riesgoso, aunque tal vez la revolución mundial se tarde y estamos ahí metidos como Lenin, ¿no? Como Lenin, esperando que de pronto la revolución se abra en otro franco para que les dé un respiro, ¿no? La insistencia de Lenin en el partido y la lucha política no debe descartarse por los traumas estalinistas de la hipercentralización burocrática, ¿no? Stalin es otra cosa. Cierta centralización y una vida democrática no se oponen. La discusión comprometida y democracia implicarán la posibilidad de acuerdos para hacer política e historia bajo determinadas coyunturas, ¿no? Porque de eso se trata el Partido Revolucionario, ¿no? Repetir Lenin, no volver a él, reactivarlo. Ahora se ha vuelto a muchos, ahí está una gran lista de muchos que andan volviendo a Lenin, ¿no? Volviendo a Lenin, a reactivar a Lenin, ¿no? Bueno, esto es una especie de introducción a Lenin, ¿no? La importancia de Lenin, los temas de Lenin para el siglo XXI, que desde mi punto de vista, pues siguen siendo eh, motivo de reflexión, ¿no? Motivo de reflexión y de conclusiones, ¿no? La conclusión de la necesidad de una organización política esperando su momento, ¿no? Organizándose, preparándose, propagandizando, ampliando su influencia, esperando pacientemente su momento de irrupción de las masas para la disputa del poder, ¿no? Para avanzar hacia procesos revolucionarios. Bueno, pues esto es, pues muchas gracias por estar presentes, por escuchar todas estas cosas en un domingo, por cierto, caluroso, bonito, eh, para que lo aprovechemos en estas últimas horas, ¿no? Y nos vemos el próximo domingo. Sí, convenzo a una muy joven compañera que por cierto hoy no vino, pero la voy a convencer que prepare a Luxemburgo, a lo mejor preparamos a Luxemburgo, y si no vemos Revolución Permanente de Trotsky, ¿no? Y Trotsky da para muchas cosas, ¿no? Pero una idea que hay que discutir, comprender, es esta idea poderosísima de la revolución permanente en Trotsky, ¿no? Y bueno, pues ya hay que parar la, la grabación. Eh, ¿Sí? ¿Se estuvo grabando? Ah, sí, ¿no? ¿Tú Sí, grabaste? yo grabé, es más, ahorita voy a dejar de grabar.